todo es hecho nuevo. Qué gusto de verlos a todos, en verdad, y una bienvenida a las personas que están por primera vez aquí. En verdad que Dios los bendiga mucho. Qué lindo poder estar con ustedes y gracias por estar aquí abriendo su corazón para recibir la palabra de Dios, para recibir una fresca enseñanza en su vida. En verdad, muchas gracias por estar aquí. Como usted sabe y usted acaba de ver, estamos hablando de una serie que se llama Todo es hecho nuevo, hablando de Colosenses y cómo Pablo nos está explicando que la obra de Dios en nuestras vidas abarca muchísimo alrededor de todo lo que nosotros tal vez percibimos y muchas veces no percibimos. A veces ni siquiera estamos atendiendo y estamos comprendiendo a ello. La semana pasada estuvimos hablando realmente acerca de un punto bien específico en la vida de nuestra fe y haciéndonos una pregunta y hablando de esta nueva vida, que es lo que estamos viendo hoy. Me ayudas, Adri, con las diapositivas. Hablando de la nueva vida que tenemos hoy. Una pregunta que nos hicimos la semana pasada es si de verdad el rey se sentó en el trono. Y a esto nos referíamos en verdad si Jesús se sentó y es quien gobierna nuestra vida. Y la semana pasada, a la luz de la Escritura y de la enseñanza de Pablo, lo que hicimos fue poder ver y hacer un contraste entre cómo se ve cuando usted y yo nos guiamos simplemente por nuestras buenas ideas, entre comillas, y vamos tomando las decisiones de la vida y cómo se ve o cómo se contempla una vida que está influenciada por el Espíritu Santo, como está direccionada por Jesús. ¿Qué pasa cuando usted y yo decidimos en nuestra naturaleza y qué pasa cuando el Señor es quien nos ayuda constantemente, semana, día tras día, hora tras hora, a tomar decisiones? Y a través de eso vimos que Él nos hace una invitación a poder vestirnos de un nuevo hombre y nos hace una invitación a no disfrazarnos de una oveja cada que entramos el domingo al servicio, sino, ¿se acuerdan? No ponernos el disfraz de oveja, sino realmente ser una oveja como tal. Y esto es algo interesante porque en esta nueva vida vamos a darnos cuenta que Dios lo que está haciendo, lo que está hablando, es que no te está diciendo quiero cambiar tus hábitos, sino lo que está diciendo y nos está invitando es a transformar nuestra identidad. Y ahí hay un abismo de diferencia. Hay una gran separación entre cambiar y modificar hábitos que tú puedes tener y yo puedo tener, y a cambiar nuestra identidad, lo que en esencia creemos que somos cada uno de nosotros. Hay una gran diferencia. Y eso es lo que Pablo estaba dirigiendo y eso es lo que Pablo nos está direccionando, porque una vida en el Espíritu nos ayuda a volvernos a Cristo y empezar a preguntarnos todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué hago? ¿Por qué hago esto? ¿Cómo es que lo hago? Y las razones por las que vivimos y las razones por las que hacemos lo que hacemos. Y esto es algo bien valioso e importante de poder contemplar. Entonces, eso es lo que hablamos la semana pasada. Necesito darles sus resúmenes porque yo sé que cuando salimos de este lugar, casi el 80% de las cosas que yo hablé ya se olvidaron. Después de la charla que tenemos aquí de media hora, 45 minutos, ya se olvidó otro 5%. Entonces, cuando usted sale y llega a su auto, tiene como un 15% de lo que yo le dije el domingo aquí. Imagínese cómo se sostiene ese 15% durante la semana. No lo sé, pero yo sí sé, porque yo también estuve en el lugar donde usted está, que cuando llega a ese asiento cada domingo, es como si le hubieran pasado un wipe por la cabeza y se le olvidó la mayor parte o casi todo, si no es que todo el mensaje del anterior domingo. No se preocupe, no se sienta mal conmigo, está bien, yo entiendo, sé que es así, sé que es una repetición que constantemente hace un efecto en nuestra mente y en nuestro corazón y que es el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno. Pero sé que pasa eso y por esa razón le hago este recordatorio. Adri, mi control no funciona, así que me tienes que ayudar hoy. Tienes que seguirme el paso, así que te voy a hacer correr un poquito algún rato. Hicimos esta pregunta que le acabo de mencionar, que es con lo que hablamos la semana pasada y terminamos meditando en la semana pasada. Y hoy vamos a continuar enganchados en esa misma porción de la Escritura, digámoslo así, en ese mismo contexto. Vamos a continuar hablando y leyendo lo que Pablo nos está tratando de complementar a la idea que nos dijo
y que les acabo de hacer un rápido resumen en este momento. Entonces, si usted tiene su Biblia, ¿alguien tiene su Biblia aquí? ¿No? Eso, acérquese al creyente, por favor, que está ahí a su lado. Si no, para la próxima semana trate de traer su Biblia. Y si no, yo sé que muchos tenemos en el dispositivo móvil algún recurso en el cual buscamos la escritura allí, así que puede hacerlo. Vaya y busque Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y esta vez estaremos leyendo el versículo 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Y usted y yo vamos a encontrar la siguiente escritura. Es posible que en lo que usted encuentra allí en su Biblia y las palabras que usted encuentra aquí sean un poquito distintas. Eso pasa por las traducciones. No se olvide que todo es traducido del griego al español y a veces se traduce con un lenguaje más actual, otras veces con un lenguaje más antiguo, de una forma más literal. Entonces, lo que usted y yo vamos a leer aquí está en un lenguaje más contemporáneo a nosotros. Así que dice así: dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía. La siguiente dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que de Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y lo último dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Suena bonito, ¿no? De hecho, algunos de estos versículos, el último, es uno de los más famosos de la Escritura y son bien mal citados en muchas veces, pero otras veces son bien usados. Y sabe, cuando usted y yo vemos esta Escritura es bien bonito, porque sabes, lo primero que Pablo está tratando de hablarnos y decirnos y ayudarnos a ver es que hay una nueva vida que Jesús nos ha entregado, que nos da la posibilidad de tener. Y yo sé que es bien difícil de creer, ¿sabes? Cuando tú escuchas Dios te da una nueva vida, uno dice como, sí, estos cristianos locos, ¿verdad? Pero la verdad es que sé que es difícil de creer. Sé que es difícil de comprender cómo tu realidad actual puede ser transformada. Porque ahorita tú estás viviendo algo muy específico, un contexto muy determinado, ya puede ser de sufrimiento, ya puede ser de, bueno, pues alegría y victorias en algunas cosas, ya puede ser de como sea, puede ser que estás viviendo atrapado en algún vicio, puede ser que estás viviendo destrozado en tu corazón por la consecuencia de decisiones, de acciones y de muchas cosas. Y yo sé que cuando estamos en ese momento, creer que Dios nos da una nueva vida es algo bien ilógico de creer. Es algo bien difícil de decir, sí, pastor, de verdad que sí, Dios nos puede dar una vida. Porque realmente no lo estás viviendo, no lo estás sintiendo, no estás allí percibiendo esto. Pero sabes, lo que Pablo busca ayudarnos a comprender en esta primera parte es que tú y yo somos hijos, somos amados, somos salvados. Ya no somos el pecador alejado que eras, sino ahora eres llamado, eres alguien santo. Y sabes que es bien interesante que muchas veces cuando a lo largo de los años que tengo de conocer al Señor, ya son 18, el otro día caí en cuenta cuando hablaba con alguien que tengo 18 años de conocer al Señor, la mitad de mi vida he conocido a Cristo. Y sabes, en todos esos años siempre me ha llamado la atención que muchas veces he escuchado a personas que me dicen, no, es que yo no voy ahí porque te lavan la cabeza. Y no hay nada más equivocado que eso, la verdad, nada más alejado de esa idea de que te laven la cabeza. Porque la verdad es que tú no ves ninguno de nuestros sugieres, ¿no? Con su esponjita allí para
fregar tu cabeza cuando estás entrando, ni a mí tratando de reformularte las ideas de lo que tú crees, sí confrontándote con la Escritura. Eso yo no lo estoy haciendo. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Es que no se te lava la cabeza. Aquí lo que pasa es que Dios te está lavando el alma. Dios está transformando todo lo que está aquí adentro, destrozado, ensuciado, cochino y todo allí. Dios lo saca y lo empieza a limpiar. ¿Para qué? Para darte una nueva imagen. ¿Una nueva imagen? ¿Imagen de quién? A imagen de su Hijo, de Jesús. Tú y yo estamos llamados a ser comparados con Cristo, no con ninguno de los hermanos que estamos alrededor, porque ciertamente si tú y yo nos vemos de aquí de un lado al otro, hay cosas que hacemos mejores que otros y hay cosas que hacemos mucho peor que otros. Y si tú y yo vamos a mirar comparándonos así, vamos a vivir un terror aquí adentro. La verdad es que tú y yo tenemos que mirarnos y en el espejo ver a Cristo y decir, con que ahí sí está difícil compararme, sí está difícil agrandarme. Si está bueno más bien para reconocer que hay áreas que necesitan crecer en mí. Y la verdad es que Dios nos está llamando a encontrar una nueva imagen en Él, una nueva identidad en Él. Porque el mundo nos confunde. Afuera el mundo te dice muchas cosas, incluso te hace renegar de tu propia identidad, de tu propio género, de lo que Dios te ha entregado, tan hermoso que Dios te ha creado. La palabra dice que Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él, con todos los atributos preciosos que tú y yo tenemos. Ciertamente muchos los corrompemos, pero también dice que desde el vientre Él nos ha formado. O sea, no eres un accidente. Si alguna vez en tu vida has creído eso, no eres un accidente. Dios te ha formado, te ha diseñado. Y así, gordito, flaquito, altito, bajito, fuertecito, delgadito, así Dios te ha diseñado y te ama. No necesitas creer las mentiras del mundo, sino encontrarte con el Dios que te quiere dar una nueva identidad lejos de los destrozos del mundo. Ahora, interesante porque esta identidad Dios la define en base a, si me ayudas con la siguiente diapositiva, Adri, Dios la define en base a santidad y amor. La gran pregunta aquí, la gran pregunta del millón, ¿te sientes santo? ¿Hay alguno que pueda levantar su mano y decir, yo soy santo? Es difícil responder esa pregunta, ¿verdad? Porque ciertamente tú sabes si esta mañana renegaste en la mañana. Ciertamente tú sabes si ese enojo de la mañana te llevó a reaccionar con ira, con alguna cosa que salió de la boca, con algún mal pensamiento que ha dicho como, ¿verdad? Ciertamente tú y yo conocemos lo que hay en nosotros. Y a veces es bien difícil creer que somos santos. Pero ¿sabes qué? Te dejo una buena noticia. Tu santidad y mi santidad no depende de tus acciones ni de mis acciones. Ahí no es donde raya esto. La palabra santo es que tú y yo hemos sido apartados de Dios para estar en cercanía con Él y estar en una interacción con Él. Así que cuando estamos hablando de esa santidad, no se está refiriendo a que tú entres como un ángel flotando por esa puerta y digas, oh, benditos hermanos del cuerpo de Cristo, acá haya llegado su hermano, el más santo y puro de todos. No, se está refiriendo a la posición en la que tú ocupas en la familia de Dios. Se está refiriendo a que tú por causa de Cristo has sido atraído del mundo, has sido separado de la destrucción, has sido separado del error y has sido traído y cercano y acogido por Dios. Eso es diferente. Así que si hasta el día de hoy tú no te sentías santo, lo entiendo. Pero espero que a partir de hoy, cada vez que tú te veas en el espejo, aún con los errores que tienes, aún con las luchas que estás, sí, ciertamente batallando, puedas ver tu vida y decir, soy santo. Soy santo porque Cristo me ha traído a Dios. Y eso va a empezar a cambiar tu identidad y tu forma de ver la vida. Pero la otra pregunta, tal vez mucho más profunda, es si te sientes amado. Amada. Siendo sinceros, no levantes la mano. ¿Pero te sientes amado? ¿Te sientes amada? Cuando tú escuchas Dios te ama,
Dices como de, sí, me lo creo, siento, sé que Dios me ama. O simplemente dices como, ay, sí, pastor, sus frases tan bonitas para endulzarnos el oído el domingo y hacernos sentir bien. ¿Realmente crees que Dios te ama? Hace un tiempo atrás, ustedes mismos, hace como 2 años, hicimos un ejercicio aquí mismo en la iglesia. Y Pastor Brad en la introducción les hizo una pregunta y les pedimos que hagan un QR y respondieran una pregunta si se sentían amados, si creían que eran amados. ¿Y saben? Para su sorpresa, más del 70% de la iglesia respondió que no. ¿Te acuerdas, Pastor Brad? Bienvenido, qué bueno tenerte de vuelta aquí. Qué bueno. Más del 70% de las personas que estaban en ese momento en este lugar respondieron que no. Qué interesante, ¿verdad? Tú vienes a escuchar la palabra de un Dios viviente, no de mí, sino yo soy el instrumento que Dios utiliza. Yo no soy el Dios viviente. De un Dios viviente que te está hablando consistentemente, semana tras semana, diciéndote que te amas, pero el momento en el que sinceramente debes responder esa pregunta, no lo crees. Y esto es algo importante, porque Dios te está llamando y te está diciendo, sí, yo te amo. Y sabes, creo que todos tenemos como distintos lenguajes en cómo entendemos esto, cómo entendemos el amor, cómo entendemos unos a través del servicio, otros a través de tiempos de calidad, otros a través de distintas cosas. Cada uno tiene las maneras. Pero te animo a que tú puedas, si tú no te sientes completamente o no te identificas con esto, que Dios te ama, te invito a que puedas empezar a explorar las Escrituras, porque posiblemente es que no estás entendiendo las razones por las cuales Dios manifiesta su amor. Y una de las principales razones por las cuales Dios manifiesta su amor es porque tú y yo nos hemos extraviado de Dios. Somos como una oveja que se ha separado y se ha descarrilado y se ha ido testarudamente para alejarse de Él. Y es posible que tú no creas eso. Es posiblemente que tú en tu expectativa y cuando tú te ves al espejo, tú dices, pastor, pues es que yo soy bien bueno, yo no le hago mal a nadie. Es que no se trata de que le haces mal o no mal a nadie. Se trata de que tu corazón, abiertamente, desde que has sido formado en el crecimiento, has ido rechazando paulatinamente a Dios, poco a poco. Y ahorita estás posiblemente en un punto en el cual estás muy apartado de Él, pero estás ciego. Así que te animo a que tú escudriñes, te animo a que tú te profundices en eso y que puedas pedirle a Él que pueda hablarte y ayudarte a entender de que te ama, de que te acepta y de que quiere hacer algo en tu vida. Yo sé que esto a veces es bien también difícil de como comprender de lo que Pablo nos está diciendo, porque todo tú y yo lo evaluamos en base a nuestras acciones. Todo lo que tú y yo pensamos o entendemos o creemos, lo evaluamos en base a lo que hacemos. Y ciertamente Pablo va a ir a este punto. De hecho, es que lo que nos está hablando Dios es que está transformando nuestro interior para que todas las acciones y lo que hay en nuestra vida funcione como el tablero de un vehículo. ¿Han visto las lucecitas? Adri, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Han visto las luces que están allí? Esas lucecitas que se prenden en los tableros no son medallitas para tú estás manejando bien, entonces ¡pum!, se prende el check engine, ¿no? No es eso. No son medallitas que tienes que coleccionar. ¿Sabes qué? Cada una de esas son indicadores. Son indicadores de que hay cosas que están funcionando y de que están yendo bien, y son indicadores de que hay cosas que están yendo mal y de que necesitan atención. Tus acciones y mis acciones en Cristo son como un tablero de un auto, son indicadores, no son el fundamento, no son el centro, no es lo principal. Y es que eso es lo que pasa, a veces creemos que nuestras acciones son lo principal. No, tu identidad, lo que está aquí adentro, lo que Cristo ha venido a salvar, eso es lo principal. Las acciones son una consecuencia y son indicadores de una relación con Dios o de una relación inexistente con Dios.
Y eso es algo que tú y yo necesitamos renovar, porque la religión por años nos ha dicho, tus obras, tus obras, tus obras. Si tú haces esto, vas a ir al cielo. Si tú practicas tal cosa, te vas a salvar. Si tú haces así, 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 así. Y no importa el templo que tú visites, cualquier acción va a hacer que vas a buscar hacer práctica, 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 obras, 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 porque eso es lo que está inculcado en la mente para decir, eso es lo que me salva. Y eso no es lo que te salva. Lo que te salva es poner tu fe en el Cristo resucitado. Es lo único que te da salvación. Y tus obras y tus prácticas y mis acciones y tus acciones simplemente son un indicador de que Cristo está habitando aquí o de que Cristo no existe aquí en el corazón del hombre. Y eso nos va a ayudar a tener una vida de libertad. Eso te va a ayudar a vivir una vida en la que tú dices, ok, entonces Dios me dice que yo ande de entrañable compasión con otros, que ame profundamente, que actúe con bondad. ¿Sabes lo que es la bondad? La bondad es todo lo contrario a la malicia. Cuando tú recibes una situación y empiezas a pensar como de, pero es que ¿se lo merece o no se lo merece? Eso es malicia. Y la bondad es actuar con todo lo contrario. Vamos a entregar la gracia de Dios con mansedumbre, paciencia, que en humildad. Sabes que la porción que acabamos de leer dice una parte, si me ayudas Adri con la siguiente diapositiva, dice la paz del Señor en nosotros va a funcionar como un árbitro en el corazón. Y esto es bien interesante, porque dice que gobierne, la paz de Cristo gobierne tu corazón, gobierne tu vida. Todos, ¿quiénes conocen algún deporte al azar? Ok, en todos los deportes hay un árbitro, siempre hay un referee, no sé cómo le dices, ¿verdad? En especial los que vemos, si somos amantes del fútbol, odiamos a los árbitros porque siempre hacen algo que no está muy bien. ¿Viste? Y actúe con malicia, odiamos a los árbitros. Qué cosa seria, ¿verdad? Pero es una cosa que pasa en el corazón de todos nosotros. Ahora, quiero mostrarte y ayudarte a entender algo. La paz de Dios va a obrar como un indicador muy grande en nosotros. ¿Alguno de ustedes se ha peleado alguna vez, ha discutido con alguien? Sí, ¿verdad? No soy el único loco aquí que está viendo cosas en su vida, ¿verdad? Todos hemos discutido y hemos peleado con alguien. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo tengo una discusión con mi esposa, después de golpes, no, mentira, nunca nos golpeamos. Yo recibo golpes, no, es broma tampoco. No, cuando yo tengo una discusión con mi esposa, ¿sabes quién es el que me hace recapacitar? No es el pastor Brad. Cuando yo tengo una discusión con mi esposa, es Dios, el Espíritu de Dios hablando en mi corazón. ¿Sabes? Porque cuando yo peleo, pierdo mi paz. Y entonces mi cabeza empieza a dar vueltas. Pero es que ¿por qué ha dicho eso? Es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué el otro? No, pero es que yo tengo razón. Y aunque siempre tengo razón, empiezo a luchar en mí mismo. ¿Te das cuenta? Empiezo a luchar allí adentro. Pero llega un punto en el cual Dios me empieza a mostrar y ayudar a ver y me dice, hey, tranquilo. A ver, tranquilo, baja tu tensión, baja tu enojo, mira las cosas como realmente son. ¿Quién tal vez levantó la voz? Fuiste tú, porque yo me exalto más rápido que de cualquiera de los dos. ¿Quién fue el que se molestó por una razón? Fui yo. Y entonces, aunque en el argumento pueda ser que yo haya tenido razón, yo me acerco a mi esposa y le pido perdón por la reacción, por la actitud, por las acciones que tengo. Y después de eso, tranquilos, podemos llegar a un acuerdo. Y después de eso, la paz de Dios se vuelve a activar aquí adentro. Es un indicador. Y tú lo vas a notar. Y tú necesitas de esto. Porque es una de las mejores armas que Dios nos ha dado para nuestra vida constante. Tú y yo necesitamos tener este referee en nosotros que nos dice, ¡eh! No, fue falta para ella. Fue falta para él. ¿Y sabes por qué también disfruto tanto de esto? Porque yo no necesito ponerme a pelear para ganar el argumento con mi esposa. Si ella tiene razón, ella sabe y confía que Dios me va a hablar. Y Dios ciertamente lo hace. Y si ella falla y por alguna razón pasa, yo confío plenamente en que Dios va a hablar a su corazón. Y ciertamente lo hace. Y Dios nos ayuda. No somos perfectos. Y no te estoy vendiendo una imagen de que no, nosotros vivimos un jardín de rosas. Para nada.
Tenemos dificultades, tenemos situaciones, tenemos conflictos, tenemos desacuerdos. Pero es simplemente un ejemplo. Lo mismo puede pasar en tu trabajo, lo mismo puede pasar en cada una de las áreas de tu vida. Y la paz de Dios va a actuar como un referee en tu corazón. Te va a ayudar, pero también te va a ayudar a identificar en las áreas en las que hay riesgo y en las áreas en las que no estás actuando de acuerdo a la imagen de Dios. Y entonces nos dice, y es bien interesante porque Pablo hace la conexión allí, y nos dice que en nosotros sobreabunde las palabras que Jesús nos ha dado. Dice exacta y textualmente ahí esto. Dice, la palabra de Cristo vive en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose o ayudándose unos a otros. Y dice, con salmos, himnos, cánticos espirituales, con gratitud en vuestros corazones hacia Dios. Y sabes, la mejor forma en la que tú y yo podemos resguardarnos y saber lo que es cierto y lo que no es cierto es conociendo lo que de verdad es de la mejor manera. ¿Sabes cómo identifican o cómo son entrenadas las personas que tienen que reconocer, por ejemplo, billetes falsos? ¿Tú sabes cómo son entrenados? No es que les muestran todos los billetes falsos y les dicen tienes que aprender a reconocer cada uno de ellos. No, los entrenan en reconocer completamente la calidad de los originales. Y así cuando ellos palpan algo que es falso, ya lo reconocen al momento. ¿Pero por qué? Porque han pasado horas y horas y horas delante de lo que es verdadero. ¿Quieres dejar de vivir en engaños que el mundo y TikTok y Instagram te dicen? ¿Y las redes sociales? ¿Y esos videos carentes de fuente y de autor te explican? Acércate a la palabra. Deja que la palabra de Dios te inunde. Exponte tú mismo a la Escritura. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a reconocer lo que es de verdad y vas a empezar a notar cuando hay mentira y hay engaño en medio de ello. Acércate a la Escritura. Ni siquiera te estoy diciendo acércate a un buen predicador. No te estoy diciendo ve los mensajes reiteradamente, mis mensajes en los días domingos. No, acércate a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque no sé si tú lo has notado, pero cuando lees la primera porción en Génesis, ¿tú notaste cómo es que Dios crea todo? Y le habló, y le habló, y le habló, y le habló, y le habló. Entonces ha creado todo a través de su palabra. Y Cristo es la esencia en ese lugar. Y la misma Escritura nos está diciendo, acércate a las palabras del Dios viviente. En Cristo, que es la esencia de esto. Te está diciendo la misma receta de la creación, nos las está dando para que tú y yo podamos vivir y caminar en una manera distinta. Espero que esto pueda motivar mucho, ¿sabes? Porque ¿dónde se practican estas cosas lindas? La última pregunta sería esto. Todas estas cosas lindas que tú y yo acabamos de hablar, ¿dónde las practicas? Aquí. ¿Las practicas aquí? ¿Las practicas allá? ¿Las practicas en casa? ¿Las practicas en el trabajo? ¿Las practicas de camino al trabajo? ¿Las practicas cuando estás en el súper? ¿Las practicas cuando estás en un lugar comiendo? ¿Las practicas cuando en tu trabajo el que viene a buscar un servicio está malhumorado y te trata mal? ¿Las practicas cuando tú vas a recibir un servicio y la persona que está ofreciendo ese servicio está malhumorada y te trata mal? La practicas en cada uno de los momentos de nuestros días. Y sabes, no se requiere de un tipo de actividad específica. A mí ha habido muchas personas que a lo largo que he ido conociendo al Señor y en especial cuando ya he estado sirviendo a tiempo completo en la iglesia, me han dicho, pastor, pues que para usted es fácil, está todo el día en la iglesia. No tienes idea de lo que me estás diciendo. Para mí es más difícil de lo que tú crees, porque exactamente estoy todo el día en la iglesia. La iglesia son ustedes. Yo escucho, aunque no creas, más problemas de más personas que tú los que escuchas de los tuyos en un día. Y es difícil, porque las personas no siempre vienen con sonrisas a contarte las cosas. Y cuando quieres ayudarle, las personas no siempre vienen con alegría y reciben con agradecimiento tu ayuda. Y es difícil.
Así que si tú crees que yo te estoy hablando desde una posición de un jardín de rosas en lo que todo es bonito para mí, no, para mí también es bien difícil, como en tu trabajo, como en muchas situaciones de cada uno de nosotros. Y no implica la actividad. No porque yo sea pastor quiere decir que soy más fácil y simple de entender el evangelio y de practicarlo y de comprenderlo. Mi hermano, me ha llevado 18 años de mi vida esforzarme y introducirme en la escritura para que Dios haga obras en mi vida y transforme y cambie mi carácter y me ayude a entender y me ayude a mejorar. Y ciertamente todos los errores que tengo me seguirá tomando más tiempo, pero cada uno de ellos tiene precio valioso. Lo veo en la práctica diaria. Y sabes, es interesante porque lo último que nos dice esta porción, dice, y todo lo que hagas de palabra o de obra, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Y lo interesante de esto es que no sé si tú has sido encomendado por alguien a hacer algo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes le han dado alguna vez una encomienda de por favor puedes ir a tal lugar y llevar este mensaje, puedes llevar esto a tal lugar, o puedes ir a un lugar referido por mí y cuando llegues tú dices, es que tal persona me está mandando? ¿Alguna vez ustedes han tenido esa experiencia? Todos, de hecho, seguro, porque la mayor parte de nosotros ha debido tener, ya sea de papá o de mamá, que nos ha dicho, anda a hacer esto por favor, y tú vas, sí, mi papá me ha mandado, sí. ¿Verdad? Cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es lo interesante que tú y yo no vemos detrás de esa frase? Que la entendemos muy simple. Lo que pasa es que para que tú seas encomendado por algo, mandado a hacer algo, tienes que tener una relación previa. Tú no puedes ir a un lugar y decir, el pastor Sergio me está mandando. Porque cuando me llamen a preguntarme y me digan, pastor Sergio, ¿usted ha mandado a tal persona a tal lugar? Yo voy a decir, no lo conozco. Yo no he mandado a nadie. Bueno, sí lo conozco, pero yo no lo he mandado. ¿Sí te das cuenta? Lo mismo es lo que nos está hablando el Evangelio. Dios nos está mandando a que tú y yo practiquemos en el día a día todo esto en nuestra vida, porque Pablo está presuponiendo que tú y yo tenemos una relación con Dios. El día jueves en el estudio de varones estábamos hablando de lo interesante que a veces es tan confuso esto, ¿no? En nuestra mente. Hablábamos de cómo personas que hacen malas acciones como robos o este tipo de actitudes, a veces salen de su casa y lo primero que hacen es como, Dios, protégeme hoy día en el día de trabajo. ¿Sí te das cuenta de lo que te estoy hablando? El concepto de cómo Dios está tan arraigado que es como un talismán que está allí, pero realmente no hay una relación. Porque si existiera una relación, el momento en el que está saliendo a hacer su pseudo trabajo y actividad, se diera cuenta que está cometiendo un gran error y que está haciendo un gran daño. Pero ciertamente es carente de una relación con Dios. Pero tú y yo no, o eso espero. Espero que tú y yo no carezcamos de esta relación con Dios, porque cada día Él nos ha llamado a que tú y yo podamos, en el nombre de Él, ir a hacer cada acción. Así que no importa el trabajo que tú tengas, no importa si tú trabajas en un restaurante, no importa si tú trabajas en la construcción, no importa si tú trabajas en una oficina ejecutiva de alto, de medio, de bajo nivel, no importa si tú trabajas en ventas, no importa en el área que tú trabajes, Dios nos ha llamado a comportarnos como un hijo de Dios en cada una de esas áreas. No importa si tú estás casado y eres padre de familia, tienes niños, o si solamente tienes a tu esposa o estás soltero, Dios te ha llamado a comportarte como un hijo de Dios en cada una de las áreas de tu vida. Lo mismo para la mujer. Si tú eres mamá, si tú eres soltera, si tú estás casada, Dios te ha llamado a comportarte como una hija de Dios en cada una de las áreas de tu vida. Todo esto viene añadido a lo que fuimos hablando. La obra de Dios que está haciendo real en tu vida y en mi vida. La pregunta grande del millón es que sí, hemos hablado de sí, si te sientes amado, si te sientes santo, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que es una práctica, que es renovar aquí adentro, pero la gran pregunta es si tú deseas tener esto realmente en ti. Y para esa respuesta yo no la puedo tomar por ti, ni nadie de los que están en este lugar puede tomar esa decisión por ti. El único que puede hacerlo eres tú, y la única manera de hacerlo es abriendo tu corazón y dejando que Dios empiece a vivir en ti. Eso implica que estés dispuesto
a que Dios te pueda renovar y te pueda transformar. Quiero pedirte que puedas cerrar los ojitos conmigo, podamos hacer una oración, cantamos al Señor y luego celebramos la cena del Señor. Padre, te doy gracias por tu iglesia. Señor, yo sé que, como decía de forma graciosa al principio, sé que olvidaremos mucho de este mensaje. Pero si hay algo que no podemos, te pido que no olvidemos en esta mañana, es que realmente estamos delante de la necesidad de tenerte a ti. De que es muy hermoso poder disfrutar de una vida contigo. De que cada uno de mis hermanos, yo sé que han visto pequeñas cosas o grandes cosas en las cuales se han ido afianzando en su corazón a ti. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros como tu iglesia pueda empezar hoy a creer que tú nos has amado, que tú nos has salvado, que nos has hecho santos, es decir, que nos has traído a formar parte de ti, no de una organización, ni de un edificio, ni de un nombre, sino a ser hijos del Dios viviente. Y te pido, Señor, que nos ayudes a poder entender y disfrutar de esto. Señor, quiero darte muchas gracias por tu iglesia en esta mañana. Te pido que tú puedas hablar a cada uno de ellos más profundo de lo que yo puedo hacer. Te damos la alabanza a ti, en el nombre de Jesús.